Bai, eskerrik asko, presidente jauna. Pascual Jauna, Arratsaldeon. Usted decía al inicio de la comparecencia que era necesario el diálogo entre la ciencia y la política, entre los creadores de conocimiento y los encargados de la acción legislativa. Y, de hecho, por eso pedimos nosotros su comparecencia en su momento. Yo lo diré, igual usted por modestia no lo ha dicho, pero a nosotros así se nos ha dicho que es uno de los científicos más citados a nivel mundial en el trabajo de la ciencia y la sostenibilidad. Y yo creo que ese es un dato que es importante, de la misma manera que ha citado, ya casi al final de su comparecencia, a una realidad que es la plataforma intergubernamental sobre biodiversidad y servicios de los ecosistemas, de los que, si no nos falla la información que tenemos, usted es, junto a otras 14 personas, uno de los coordinadores a nivel mundial de todos los trabajos de compilación y, digamos, traducción a un lenguaje más comprensible de todo ese trabajo de evidencia científica. Y ya por centrarme en su intervención y por no seguir hablando del currículum que en el ámbito científico usted ha desarrollado, de la carrera que usted ha desarrollado, yo le voy a hacer algunas preguntas sobre algunas de las cuestiones que ha planteado y ciñéndome un poco incluso al guión que usted ha trasladado en torno a las tres cuestiones. Usted hablaba al inicio del metabolismo social como un elemento, como un concepto a tener en cuenta. Ahí, y de hecho, de alguna manera se señalaba la idea del dumping ecológico que tiene que ver con la externalización de los costes. A mí me gustaría que nos señalara o que nos ahondara un poco más en esa definición. Es decir, ¿a qué se refiere con lo del dumping ecológico o a qué se puede referir la gente cuando habla del dumping ecológico en la externalización de los costes cuando estamos hablando de ese metabolismo social o esa generación? Luego, con el tema de la economía ecológica, nos ha hablado usted de la fiscalidad progresiva verde, que yo creo que es un concepto interesante, y nos ha hablado de la posibilidad de hacer un impuesto, de que este pudiera ser o redistributivo o incluso equitativo. Pero a mí me gustaría si pudiera también profundizar un poco más en esta realidad, porque realmente cuando se habla de fiscalidad y se habla de medio ambiente nos habíamos quedado, por lo menos hasta hace bien poco, en lo de la fiscalía medioambiental. Es decir, la necesidad de la generación de una fiscalía medioambiental fue durante décadas el debate del movimiento ecologista y la política para atajar determinados desmanes que se producían, pero no habíamos llegado más allá, no nos habíamos llegado a plantear eso que usted ha dicho que en Canadá y en Suiza están empezando a hacer. Entonces, yo creo que sería interesante. Ha señalado también que no hay justicia social sin justicia climática. Me gustaría, si fuera posible, que expusiera, siquiera someramente, porque entiendo que serán muchas las preguntas que le pueden hacer, en qué parámetros podríamos definir o medir la justicia climática para así entender mejor de qué estamos hablando. Y luego, ya para ir terminando, hablaba de la biodiversidad y de cómo conseguir o de cómo podemos conseguir ese énfasis que usted cree que tiene que tener la biodiversidad en todo este debate sobre la ley. Porque hay una serie de datos que, si no son exactos, pues me los corrige, que desde luego son harto preocupantes porque, de alguna manera, para nuestra desgracia, diría, desmontan esa teoría de que pues desde las glaciaciones siempre ha habido una cierta evolución climatológica y una cierta implementación del mundo que va evolucionando hacia no sé de dónde, que, como digo, para nuestra desgracia estos datos lo rebaten, y que yo no sé si usted dispone de más que los que voy a señalar, pero son datos que dicen que hay 60.000 millones de toneladas que son las que extraemos en torno a los recursos renovables y los no renovables, es decir, casi el doble que en 1980, para que nos hagamos una idea. O aquellos que hablan de que la extracción de madera ha aumentado en más del 45%, o aquellos que dicen que el 75% del agua dulce se consume en agricultura y ganadería, o aquellos que dicen que, por ejemplo, está en riesgo de perderse 520.000 millones de euros en cultivos, precisamente por eso que usted señalaba, que es el riesgo de la pérdida de la biodiversidad, en este caso lo que tiene que ver con los agentes polinizadores. Es decir, a mí me parece que el debate es muy amplio. Yo agradezco la perspectiva de la biodiversidad en un debate que hasta ahora se estaba moviendo más en el terreno de lo energético y de las posibilidades de reversión del cambio climático en torno a los gases de efecto invernadero y de cómo pararlos y el horizonte temporal fijado para ello, pero que seguramente estaba desatendiendo, y agradecemos por eso su explicación, esta otra dimensión que es tan o más importante incluso las propias mismas. Y ya finalizo, porque he visto ahí la luz roja, perdone, presidente. Usted fue uno de los firmantes, junto a otros 800 académicos de Euskal Herria, de un manifiesto que se llama Euskal Herria Post-COVID. Yo creo que en estos tiempos donde la negación de la evidencia y del principio científico parece que se extiende, ustedes hacían un trabajo por asociar, que no mezclar, la situación actual de pandemia, de la que ninguno nos podemos abstraer, con el cambio climático y con la degradación medioambiental. Sí, y creo que está siendo replicada en otras comunidades autónomas, incluso ese manifiesto y esa línea o propuesta de acción. Me gustaría que pudiera detallar, siquiera también de manera muy breve, algunas de las líneas que ahí planteaban. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Vasco, Idoia Sagastizabal.